Lenguajes formales, hecho por Ashley Cantillo, Mayerlis Lozano, Samuel Mejía, David Olivares y Andrés Campuzano, materia Lógica Matemática del Grupo AD. Continuemos. ¿Qué es un lenguaje formal? En matemáticas, lógica y ciencia de la computación, un lenguaje formal es un lenguaje cuyos símbolos primitivos y reglas para unir a esos símbolos están formalmente especificados. Al conjunto de los símbolos primitivos se le llama alfabeto o vocabulario del lenguaje, y al conjunto de las reglas se le llama gramática formal o sintáctica. ¿Cuáles son las características de un lenguaje formal? Un lenguaje formal posee las siguientes características. Primero, tiene un entorno restringido. Segundo, posee reglas gramaticales a priori. Tercero, tiene componente semántico mínimo. Cuarto, posee un lenguaje simbólico. Quinto, es universal. Sexto, tiene precisión y expresividad. Y séptimo, tiene una gran capacidad de expansión. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje natural y el lenguaje formal? Que el lenguaje natural lo usamos día a día, lo utilizamos para comunicarnos, muchas veces así como tiende a aclararnos cosas, también es muy confuso, posee ambigüedades, tiene figuras literarias y retóricas, y muchas veces, como ya lo he dicho, ocultan o aclaran lo que queremos decir. Mientras que un lenguaje formal no es muy común, hace parte de un lenguaje artificial, es claro y preciso, es decir, es concreto, utiliza símbolos, es una rama de las matemáticas y es un lenguaje universal. ¿Cuál es la importancia de los lenguajes formales y dónde se emplean? Si bien se ha comprobado que el lenguaje es una de las principales ramas que ha aportado a la sociedad, también es muy importante ya que ha permitido el desarrollo de la ciencia y nuevas tecnologías. También es una de las principales ramas de la ciencia y la computación, razón por las cuales se utiliza principalmente en la programación y el desarrollo de todo tipo de software, como lo pueden ser aplicaciones educativas, bases de datos, etc. También aporta al desarrollo de la inteligencia artificial y por último permite comunicar y expresar a la sociedad de forma clara y sin confusiones. Ejemplos de lenguajes formales. Aquí podemos ver en el primer ejemplo la numeración de Gödel. A es un número primo y n es un número de Gödel. En el segundo ejemplo podemos observar el conjunto de todos los programas sintácticamente válidos en un determinado lenguaje de programación. Y en el tercer ejemplo encontramos el conjunto de todas las fórmulas bien formadas en la lógica de primer orden. Aportes de Noam Chomsky a los lenguajes formales. En 1956, Noam Chomsky publica 3 métodos para la descripción del lenguaje, un trabajo en el que se describen las propiedades de los tipos de lenguajes formales y correspondientes gramáticas en relación a su complejidad computacional. Según Chomsky, los tipos de lenguajes formales pueden dividirse en 3, de estado finito, de estructura de fase y transformacionales. Tal clasificación es conocida como la jerarquía de Chomsky. ¿Qué es gramática? Una gramática describe la estructura de las frases y de las palabras del lenguaje y se explica por igual a las lenguas naturales humanas, lenguas de programación. Una gramática es un ente formal para especificar de manera finita el conjunto de cadenas de símbolos que constituyen un lenguaje. Tipos de gramáticas que se pueden utilizar en los lenguajes formales. Tipo 0 o lenguaje recursivo. Son los conjuntos de objetos formales de cualquier complejidad computacional.
Tipo 1. Lenguajes sensibles al contexto. Conjuntos de conjuntos, valga la redundancia, de secuencias de símbolos o cadenas. Tipo 2 o lenguajes libres de contexto. Conjuntos de secuencias de símbolos o frases. El tipo 3 o lenguajes regulares son las secuencias de símbolos. Tipos de gramáticas. En el tipo 0 del lenguaje recursivamente enumerable, máquina de Turing, que es su autómata. En el tipo 1 es dependiente del contexto, el autómata es linealmente acotado. En el tipo 2, independientemente del contexto, su autómata es compila, y en el tipo 3, que es regular, el autómata es finito. Lema de bombeo. El lema de bombeo establece que un lenguaje, cualquier cadena de características de por lo menos una cierta longitud, llamada longitud de bombeo, contiene una sección que se puede ser eliminada o repetida cualquier número de veces con la cadena resultante perteneciendo a ese lenguaje. Homomorfismo. Es una función que preserva las operaciones definidas en dichos objetos. La definición: sean uno o dos sistemas algebraicos del mismo tipo, donde son conjuntos y son las operaciones algebraicas definidas en dichos conjuntos. Por ejemplo, los grupos son conjuntos que tienen definida una operación con neutro y en cada elemento tiene inverso. Por lo tanto, si G3*H son grupos según la definición, una función f, G, la signo H, es un homomorfismo de grupo psi. F G1 por G2 es igual a F G1 por F G2 para todo par de elementos G1 y G2 pertenecen a G. F EG es igual a EH, siendo que EG y EH son neutros de G y H. Expresiones regulares. Es una secuencia de caracteres que forman un patrón de búsqueda, principalmente utilizada para la búsqueda de patrones de cadenas de caracteres u operaciones de sustituciones. La mayoría de las formalizaciones proporcionan los siguientes constructores. Una expresión regular es una forma de representar los lenguajes regulares, pueden ser finitos o infinitos, y se construye utilizando caracteres del alfabeto sobre el cual se define el lenguaje. Su utilidad es lo de describir un conjunto de cadenas para una determinada función, resultando su utilidad en editores de textos y otras aplicaciones informáticas para buscar y manipular textos. Autómata. Un autómata está estrechamente relacionado con la teoría del lenguaje formal, ya que los autómatas son clasificados a menudo por la clase de lenguas formales, que son capaces de reconocer. También son de gran utilidad en la teoría de la complejidad computacional y sirven de apoyo a algunos sistemas. Reconocimiento de patrones. Un autómata es un modelo matemático para una máquina de estado finito. Se describen tres tipos de autómata que reconocen tipos diferentes de lenguaje: los autómatas finitos, los autómatas a pila y las máquinas de Turing. Autómata finito y funcionamiento. Un autómata finito AF o máquina de estado finito es un modelo computacional que realiza cómputos en forma automática sobre una entrada para producir una salida. Este modelo está conformado por un alfabeto, un conjunto de estados finitos, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales. Su funcionamiento se basa en una función de transición que recibe a partir de un estado inicial una cadena de caracteres pertenecientes al alfabeto.